Vamos a ver ahora, en realidad. Catriel y Paco Moroso. Entré para ver este momento, lo escuché hace un rato. Catriel y Paco Moroso, gente que a mí me cae muy, pero muy bien dentro de la industria musical, tanto argentina como en general. Son dos artistas que, por separado, hacen dos estilos de música completamente distintos. No sé bien qué estilo de música hace Paco por separado, pero sí que lo tengo más seguido a Catriel, que tiene una banda de heavy metal, pero aparte él por separado hace sonidos más funk, tiene una voz bastante interesante. Pero cuando se juntan, hacen esta música parodia. Y hay un montón de gente que se enoja mucho cuando digo que Catriel y Paco Moroso hacen música parodia. Pero no es que es música para burlarse de ellos, sino que son ellos burlándose de la industria, ¿me entendés? Lo cual es espectacular, porque usan la misma industria para burlarse de la industria y no les interesa. Y eso a mí me parece fantástico, una maravilla. Y sacaron una canción, sacaron un EP en realidad, con las canciones del Tiny Desk y agregaron esta canción, creo que es la única canción extra que tiene, que se llama Hashtag Tetas. Ahora vamos a ver por qué se llama Hashtag Tetas, lo cual cuando lo vi me pareció una fantasía también, pero tuve la suerte de que sacaron un short film, es decir, un corto que está relacionado con Hashtag Tetas, entonces lo quiero ver primero y después escuchamos Hashtag Tetas, que me parece que es un temazo. Ya lo escuché, pero quiero escucharlo como mucho más específicamente como para poder comentarlo. Vamos entonces a ver Papota, el short film de Catriel y Paco Amoroso. Ah, en el corto están todas las canciones, genial. Papota, perdón, es que tengo que explicar terminologías argentinas. Papota, para el que no sabe lo que significa, ¿sí? Es. Sí, ¿sabes qué? Cristian, ¿sabes qué? Mati me dijo lo mismo, que son el Poxy Club de esta generación. Sí, pasa que yo no conozco Poxy Club. No sé quiénes son. Así que tendría que escucharlo. Pero bueno, Papota, para los que no sepan de qué se trata, es un sinónimo de un tipo, o sea, de un tipo específico de estupefaciente, ¿sí? Suele hablarse mucho de que son los estupefacientes, o sea, se lo utiliza mucho para mencionar a los estupefacientes que usa la gente cuando va al gimnasio, ¿ok? Pero también a veces se lo usa para otra cosa, tipo fafafa, papota, etc. Está dirigido por Martín Piroyansky, que es un actorazo argentino también, gran director, ha dirigido otras cosas súper interesantes. Vamos a ver qué tal. Y tiene la participación estelar del señor Martín Bossi, que hace un personaje que vamos a verlo, vamos a verlo. Ok. Monstruoso. Está llegando Catriel y Paco del Tiny Desk, se sientan en... recordemos que el Tiny Desk se grabó en los Estados Unidos. Entonces se sientan en un bar ahí en Estados Unidos con su crew, con su equipo, y está ahí mismo también Martín Bossi en este personaje, que para mí es alguien específico, pero lo voy a decir más adelante, aunque se parece un poco a David Bowie también. Mirándolos. Che, voy a pedir algo a la barra. ¿Quieren algo? Pedite unas birras. Yo la carta, quiero la carta. ¿Vos querés ver la carta? Sí. ¿Para qué querés ver la carta? ¿Y por qué la carta? Si no hay nada, boludo, mirá lo que es el lugar, ¿no? Hay Yo tengo que ver la carta. Decile, Tito, pegame una birra Bravo. Bravo. Porque llega levitando. Me muero. Los vi en el Tiny Desk y quedé fascinado. Che, igual, Papu, perdón, estábamos medio en una... Se agradece. ¿Y vos quién sos? Me encanta porque es súper amable, Paco, tan lindo él. Qué miedo me da Martín Bossi en este papel, por favor. Qué bonito que sos. Gracias. Yo soy Jim Balan, productor musical. Yo les puedo hacer Jim Balan, productor musical. No sé por qué a mí me da vibras de Emilio Estefan. Completamente personal es porque ya veo que van a venir a tirar.
A mí me da unas vibras de Emilio Estefan, este personaje. No se parece a Emilio Estefan físicamente, pero más o menos como se maneja, bueno, Poder ganar un Latin Chaddy. Si quieren cumplir su sueño, Latin Chaddy. aquí tienen mi número. Puedo convertirlos en las estrellas latinas más importantes de los Estados Unidos. ¡Ay! Es muy Emilio Adiós. Estefan. Medio raro, Timbaland este. ¿No? ¿Te pareció? Ahora qué vamos a hacer, tenemos que mentir. Solo soy un impostor, yo salí de bed. La gente se emocionó, abuela haciendo TikTok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El Tiny Desk me jodió. Sí. Aparte, una cosa que me encanta es que la calidad musical es alta. La calidad musical es alta, ¿ok? Entonces, se puede escuchar la instrumentación súper compleja. Ellos dos impostan la voz de manera tal que cada uno tiene un personaje específico. Son fascinantes y traen un concepto muy refrescante a la música, que es no hacerle rendezvous a la industria musical para poder entrar, es decir, no chuparle las medias a la industria musical para poder entrar, sino entrar a la industria musical cagándote de risa de la industria musical. Tipo, exponiéndolos completamente. Me parece una fantasía. ¿Qué les puedo decir? Yo no sé ni cantar, Y yo no sé ni rapear. el futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up. Rafi y la disquera están vendiéndome humo. No nos merecemos ser los número uno. Salimos primero cuando buscan en Google. Y eso que venimos del culo del mundo. Y yo no sé ni cantar. Y yo no sé ni rapear. Y entiendo que esto tiene que ver con alguna crítica que se les ha hecho a estos dos sobre cómo cantan y o rapean. Porque esto está metido ahí como una intro de lo que viene a continuación. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up, I think we fucked up. No hay nada que hacer. Soy un impostor. No nos van a creer que somos lo mejor. I think we fucked up. Síndrome de impostor. Who the fuck even are you? Y todo ese jazz de fondo ahí, me encanta. Realmente te digo, me parece... Demasiada presión. Demasiada presión. Hace un mes sin dormir. Del estrés me voy a morir. Esta vida no es para mí. Pedí tanto y me arrepentí. Y también hablo un poco de estas dudas que entran... Mirá lo que es el edificio. Es Emilio Estefan, chicos. Habla de estas dudas que te van que entiendo que van entrando. Y esto lo puedo interpelar también a la creación de contenido. A que a medida que vas creciendo, como que la gente... sí, la misma gente que te sigue te infla mucho el ego y vos empezás a tener lo que se llama el síndrome del impostor, que le pasa a todo el mundo. No es necesario ser creador de contenido, cantante, lo que sea, pero te agarra como este síndrome del impostor de no soy lo que la gente dice que soy. O sea, soy mucho menos. Y en algún momento se van a dar cuenta que soy mucho menos y esto se va a ir a la mierda. ¿Me entendés? Eso está súper interesante. No. No. Y ojo, datitos. No es que solamente entran a esta discográfica que además tiene un gimnasio. El concepto del gimnasio es la idea de que al final, no importa cómo entras, salen todos iguales, parecen clones, fotocopias. Y eso es un poco lo que está pasando en la industria musical actual desde hace unos 7, 8 años, 10. Bueno, son clones. No puedes distinguir a uno de otro, que es un comentario que también molesta mucho a los fans, pero la realidad es esa. Hay canciones que están hechas de determinada manera que vos no podés, a menos que veas al artista y dices como, ah, mirá, es esta persona, no podés distinguir quién es quién. O sea, es toda una fábrica, son intercambiables, ¿me entendés? Mira lo que es esta vista. No, que Timbaland debe estar cagado en guita. ¿Qué harías si tuvieras toda esta plata? Yo me compraría una buena licuadora. El día que ganen un Latin Chaddy, podrán comprarse todas las licuadoras que quieran. Licuadora No que... queremos faltarle el respeto. Siéntense. ¿Por qué tiene un gallo de mascota? Necesito explicación. ¿Quieren pollo?
No. Tiene un gallo de Esto va a ser la miniatura del video. Tiene un gallo de mascota y les ofrece pollo. O sea... ¡Ay! Es que es buenísimo, boludo. Perdón, me emociono. Ya saben que cuando a mí me gusta algo me emociona mucho. Lo mismo que está cuidando, como si fuera algo especial, después lo cocina y se lo ofrece a alguien más. ¿Me entendés? ¡Ah! Es espectacular. No, gracias. Ustedes se lo pierden. Y le da pollo al gallo. Levante la mano que llegó Paquito. Tenemos un par de preguntas para Sí, vaya a jugar con sus amiguitas, vaya. Queríamos saber... Señor Timbaland, Vaya. queremos preguntarle... Disculpe, maestro. Queríamos hablar... Vamos a lo importante. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Vos nos puedes hacer ganar un Latin Chadi? Qué linda piel que tienes. Es espectacular, Martín Bossier. Me perturba de maneras violentas. Me perturba muchísimo, ¿me entendés? Gracias. Paco, ¿qué le Ya sé pasa? qué podemos hacer. Vamos a pedirle ayuda a ChatGPT. Él puede tener una buena respuesta. Y esto de ChatGPT también es una crítica a esta industria musical en donde las canciones parecen escritas con ChatGPT. O sea, de lo vacías y superficiales que son todas. Buenas noches, ChatGPT. No lo amo, no puede ser. Timbaland. Estuve investigando lo que me pediste de la escala Bristol para reconocer los tipos de caca. No, Cuando son bolitas no, pequeñas eso no es creo. por falta de hidratación. Si sale en Óyeme, bloques largos es más ChatGPT. saludable. ¿Qué necesitas saber, Timbaland? ¿Cómo podemos hacer para que Paco y Catriel ganen un Latin Chadi? Para que Paco y Catriel ganen un Latin Chadi, deberán aprender inglés, ir al gym, consumir papota, hacer su colección de ropa con Bershka, componer un... Es buenísimo. Van a tener que ir al gym, consumir papota, que es un poco lo que saber inglés. O sea, todo lo que es la industrialización de la música, que tenés que saber inglés sí o sí. Y hacer una colección de ropa con Bershka. Esto es una joda a Bizarrap, que en un momento hizo una colección de ropa con Bershka hace unos 2 o 3 años atrás. No pueden hacer eso. un hit con las palabras glow up, vibe check y un hashtag. Y deberán Glow up, vibe check. ¡Ay, Dios mío! Y aparte, uno que ya está grande, digo, que ya cuando ya pasa los 32, 33, yo tengo 34, ahora cumplo 35 en breve, ya hay un montón de cosas de TikTok, tipo los glow up. Hablar así me da un cringe a mí, una vergüenza. Glow up, vibe check, mood, tipo, hashtag, esto de hashtag algo ya se hacía cuando yo era un poco más joven y ya me daba vergüenza también. Tipo, hashtag, no sé, lo hacía, ¿sabes quién? Esta Nati J. comer solamente pollo hasta la noche de la gala. ¿Por qué pollo? Me quedó claro. Hasta la vista que tiene Timbaland es una mentira. Es el fondo de una computadora. Yes. Quieren que aprendamos inglés. Oh shit. Y quieren que vayamos al gym. Cliché. Nos piden que empecemos a ahorrar. Moishe. Nos van a cancelar otra vez. ¿Y qué? ¿Y vos vas a aprender a tocar? ¿O te vas a dejar de drogar? Yo sé que Paco la va a cagar. Yo sé que Cato no va a aguantar. Catriel no aguantó más y dejó de seguir a Paco en redes. Genial. ¿Es el fin del dúo? Se viralizaron videos donde se los vio discutiendo en el medio de la calle. El conflicto entre las estrellas solo logró incrementar las escuchas del Tiny Desk y la banda sigue cosechando nuevos seguidores por todo el mundo. Te voy a hacer un glow up. Tú eres mi vibe check. Voy a besarte para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. La cara de loco de Paco es fantástica. Son aparte actorazo. Ni siquiera necesito filtro en fotos. Si quieres ver cómo lo hago. Y esto también es una joda a todas estas canciones nuevas que dicen DM, Insta y todas estas cosas nuevas de la tecnología, que qué vergüenza. Por favor, chicos, dejen de hacer eso, se los pido. Dame la mano y te presento a Daniel, mi cirujano. Te pago las inyecciones para que te emociones y sientas el poder de mis canciones. Quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú.
Si quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. No, no. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. O sea, toda esta construcción de la personalidad que después se muestra auténtica en redes sociales de los artistas que están mainstream, por lo general está comandada por alguien más arriba, este Emilio Estefan, que le vamos a decir Emilio, pero igual ya sabemos que es, ya sabemos a quién representa, que les construyen toda una personalidad mucho más pensada en marketing, que eso ya se hacía también, ¿eh? O sea, por ejemplo, un ejemplo son los Backstreet Boys, que ellos los personifican o personifican a alguien muy parecido en tetas, en hashtag tetas, que ahora viene la canción, esta construcción de personalidad para que el público se pueda identificar de alguna u otra manera. Esto lo hace muchísimo, ¿saben quién? De manera casi descarada, en la industria musical coreana. Con los idols, con los grupos, sobre todo, bueno, muchísimo. No, tiene que pensar a lo grande. Tienen que estar a la vanguardia. Un hashtag. Piensen en un hashtag. Eso, en un hashtag. ¿Cómo que hashtag? No sé, boludo. Decir tetas. Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. Pará. Esto que vemos acá, todo, absolutamente. El vestuario, el fondo. Yo creo que todos los que somos noventeros vamos a poder reconocer o un videoclip de TLC, o uno de NSYNC, o uno de los Backstreet Boys. O sea, sin lugar a dudas. Es fantástico. El estilo también es muy noventero, es pop noventero, me encanta. Hashtag tetas. Llegamos al data, que encuentras al chat. Hashtag tetas. Y esas transiciones horribles. Entonces, eso es de Bandana. Bandana, ¿en qué canción las bandanas hacen esto? De hacer la transición así y aparece la otra. Es horrible. Hashtag tetas. Acá. Me encanta esto. A veces la música no se tiene que tomar en serio a sí misma. A muchas veces la música se tiene que tomar en serio a sí misma, sí. Pero a veces la música no se tiene que tomar en serio a sí misma y este tema lo quiero enganchar un poco. Ya sé que la gente que consuma este video quizás no tiene tanta idea de lo que es Eurovisión. Y las show entries, estas entradas, estas canciones que son más bien de broma. Pero a veces viene tan bien que nos dejemos de tomar en serio a nosotros mismos y no le metamos un peso y una gravedad a las cosas. Pero me parece que este tipo de música, que no lo quiero llamar la música meme porque no termina de ser un meme, pero sí que es música parodia, desdramatiza mucho, ¿sí? Y no se toma en serio a sí misma. Y hace una crítica desde la broma, lo cual me parece fantástico. Y creo que son expertos en esto. Creo que hoy en día, en cuanto a Latinoamérica, no hay nadie que haga esto que hacen Catriel y Paco Moroso. En cuanto a la música parodia, ¿sí? Todos quieren encajar en lo súper popular, en la canción hit que va a tener 200 millones de escuchas. Y ellos trabajan más con ser parodia. ¿Me entendés? Estoy más fuerte que nunca. Mira mi progreso. Toca mis músculos. Let me be your child. Hay esta parte me hace acordar a I want it that way. Mira. Estoy más fuerte que nunca. Mira mi progreso. Ahora. Toca mis músculos. Let me be your child. Esta. Oye, ese oye no lo hace Catriel, es un sample de una canción, no sé cuál, creo que es Stronger, de Britney. Miren.
Es sample, ¿eh? No está cantando él. Todas las grandes, esa es la receta. Ay, chaqueta. Hagamos el rap, arranca ese track. Ay, chaqueta. Todas las grandes, esa es la receta. Ay, chaqueta. Encima cantan todos felices. Es una letra de mierda. Es espectacular. Hagamos el rap, arranca ese track. Quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser Ta 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 ta. And I need you. Ta 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 ta. Amando. Estoy amando en este momento. Las mini referencias musicales que hay a cosas de los 90, 2000. Me parece una fantasía. tú, no vas a ser nadie. Y estar en el microondas. Espectacular. Dirigido por Chad GPT. Escrito por Chad GPT. Compuesto por Chad GPT. ¿Y qué les pareció? Me gusta. Y al final también te muestra como una especie de futuro distópico. O sea, está muy bien hecho. Está buena. Es Uf. pegadiza. ChatGPT vale por cada dólar. Es una Timbaland es por Timbaland. Entiendo que sí, pero no específicamente por eso, sino porque Timbaland te hace o sea, te lleva directamente a los 2000, principio de los 2000. gran canción. Pero no deberíamos componer una canción nosotros. Está re bueno encima la caracterización. No. Con esta canción, Para que no me quiero perder la charla. gran canción. Pero no deberíamos componer una canción nosotros. Componer. No. Con esta canción van a ganar un Latin Chadis. Sí, pero el video ¿No deberíamos componer una canción nosotros? Tipo, ¿sabes la cantidad de artistas que yo siento por cosas que he ido aprendiendo a lo largo de esta carrera de creadora de contenido, que he conocido artistas de la industria de la música y demás, que quieren hacer un estilo de música o les gustaría llevar su propio estilo de música componiendo, etcétera, pero que no se ajusta a lo que la discográfica quiere que hagan y terminan haciendo, porque ya firmaron un contrato, por lo que sea, un estilo de música en específico? Un montón. va a ser ese. ¿Sí? Todo creado por AI. ¿Y nosotros para qué estamos entrenando todo el tiempo? Porque yo quería. De fondo se escucha como... La canción que se escucha de fondo, siento que es la de Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Por favor, escuchemos esto. Van a ganar un Latin Chadis. Sí, pero el video va a ser ese. ¿Sí? Todo creado por AI. ¿Y nosotros para qué estamos entrenando todo el tiempo? Porque yo quería. ¿Qué incomodidad me genera este señor? Tiene un poco de la sustancia también, sí, bien. Tiene un poco de la sustancia. Era un chiste. No sé si ir al gimnasio para la gala de los Latin Chadis. Es este viernes a las 7. Los pasamos a buscar por el hotel con una limusina. Sean puntuales. Una limusina para cada uno, pues yo con este no voy a ningún lado. Decirle que se... Y encima están estos grupos que parecen que son súper unidos y que hacen la música y se ríen cuando cantan y todo, y al final se odian en realidad. Todo el trasfondo de la industria musical está mostrado en este corto, lo cual me parece fantástico. Se ponga zanco. Ponele unos zancos vos, Ya, Chimola. boludo, vestite bien. Dale, ¿Qué le neno. pasa a este boludo? ¿Qué le diste? ¿Qué pasa? ¿Están enamorados ustedes dos? Yo quiero ser solista, no quiero hacer más música con vos. Yo también. Buenísimo. Parece esos documentales de E! Entertainment. O hay uno de los Simpsons que lo parodian también, cuando se separan los borbotones. Bueno, es lo mismo. Desaparece de las fotos, todo. Es espectacular. Piroyansky es un rey en hacer estas cosas. No. Detrás de las risas. Sí. Es eso, tal cual. Seguimos en vivo desde la ceremonia de los Latin Chadis.
Catriel ya ha ingresado y se espera que Paco lo haga en cualquier momento. Será la primera vez que se vean tras la separación. Todo puede pasar esta noche, solo en la transmisión de los Latin Chaddies. El doblaje. Sí, 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 sí. Sí, No, lo que parecen, es una fantasía. Y ojo con esto. Él antes hacía esto para sus amigos que lo conocían y se reían genuinamente de esto. Y acá está haciendo la misma boludez del pan para gente random que tiene en la mesa, que claramente se le ríen las gracias porque es famoso. Miren. No se les escapa nada, ¿eh? No se les escapa nada. Genial. Paco todo papoteado. Ahora con El pollo. sueño lo cumplí, pero ¿a qué costo? Allá no me quería y hoy me odio. Me convencí de que soy otro. De afuera se ve bien y adentro roto. Están buenísimas las canciones. Y aparte siempre tiene algo, o sea, siempre se puede comentar algo. A veces se cree que la música parodia es justamente esto de que es todo un chiste. Pero dentro del chiste, si está bien hecho, y en este caso está bien hecho, hay cositas de la verdad que se van ocultando en canciones y demás que te permiten justamente poder hablar de temas importantes, como es la depresión, por ejemplo. Esto lo habló, la vi mucho hablar de esto a Lady Gaga o a Jim Carrey, por ejemplo, que hablan de esta idea de que cuando llegaron a lo que ellos consideraban la cima, se dieron cuenta que estaban vacíos. O sea, que no era eso lo que realmente los llenaba y no era realmente lo que querían. No, o sea, es como la cima esta que te prometen cuando empezás un proyecto de este estilo, ¿me entendés? Y al final llegas ahí y te das cuenta que no son así las cosas. Allá no me quería y hoy me odio. Productor musical de artistas latinos. Dice Jim Balan, pero productor musical de artistas latinos. O sea, Emilio Estefan Hu. Me convencí de que soy otro. De afuera se ve bien y adentro roto. Me tiran fuegos, mandan videos, me dicen Tiene un pollo colgando. No me das cuenta de eso. Tiene una cadena con un pollo cocinado colgando. que estoy bueno y no lo niego. Pero no han visto mi lado feo. Yo trato de matarlo, pero cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay nada. Y lo cantan así todo como algo súper ligerito. De hecho, la música de fondo es ligerita, pero la letra es profunda y te revienta. Me encanta. El contraste está muy bien también. Ya no siento nada. La cara de Zulander que pone Paco ahí es buenísima. Odio a los bebés, odio a los humanos. No me convences, no voy a ser vegano. Siempre te voy a ofender. No es mi culpa, es mi ADN. Desde que le diste play, ya sabía lo que se viene. Y de hecho te interpela como espectador también. Es como, ¿qué venís a buscar? ¿Qué venís a buscar de estos dos que hacen justamente este tipo de música? ¿Por qué venís a buscar algo serio? Amigo, replantéatelo. Hasta ellos mismos te lo dicen en el video. Es buenísimo. Siempre era forro, ahora soy reforro. Pero mis errores no sé cómo los borro. No estoy orgulloso, pero tampoco lo escondo. Quiero ser buen ejemplo, pero cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay nada. Ese es un temazo. Cuando al espejo yo me miro con esos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay nada. Es un temazo.
Ya no siento na. Cuando al espejo yo me miro, con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na. Ya no siento na. Monstruo, me convertí en un monstruo. Consigo lo que quiero, pero ¿a qué costo? Consigo lo que quiero, pero ¿a qué costo? Ya no siento na. No, se lo llevan, Emilio. Ya no siento na. Buenísimo. Y al final deciden olvidarse de eso, decirle que no a algo que a otras personas pensarían que es como la oportunidad de tu vida, súper importante y bla, y volver a las raíces. Latin Chadis, luego de que Timbaland fuera herido por sus artistas latinos. Entrevistamos a ChatGPT. No. Paco y Catriel se perdieron la oportunidad de ganar Exacto, un mira lo que acabo de decir. por preservar su amistad. Son unas ratitas putas. Deberían seguir. ¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. ¿Qué tal que hay muchísimos memes de Paco Moroso, tipo Lady Gaga? ¿Qué hace Lady Gaga cantando #tetos? Es que se parece un montón en algunos momentos. Saltando un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Pará. Ay, acá también hay una referencia a una canción, solo que ahora no me la puedo acordar. Si te traiciono, mátame. Si me traicionas, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sándwich. Ok, va, esta canción, una bala al corazón. Si nos gana la confusión. Las gatitas de Porcel, es verdad. Es verdad, el sonido también. No, y aparte, la remera dice, te quiero a mí. No puede ser. Cople, la mejor fusión. Sí, son los mismos de Tiny Desk. Sí. Creo que no la mencioné nunca a ella, y es a Anita B. Queen, que es una DJ argentina. Pero claro, en el Tiny Desk no la vi bien, entonces no sabía quién era, pero es una DJ argentina de puta madre y creo que es una gran inserción en el Tiny Desk de Catriel y Paco. Sería de mí sin amigos. Si saltando un puente yo los sigo. Me encanta. Los aman que nunca les escribo. Y yo creo que lo que les jode a los haters es que les gusta la... O sea, lo que les jode para mí a los haters de estos dos es que escuchan la música y hay música ahí. Hay música, hay contenido musical, entonces les jode porque no pueden criticar eso. No es que pueden decir tipo, mamita, qué mal que estamos, no sé qué, porque la música está ahí. Para mí va un poco por eso. No hablo inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. ¿Me bloquearon el directo en YouTube? Pero, qué rompebolas, chicos. Bueno. Que vengan a Twitch. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas. Te amo, amigo. Every día vi tú. Every día vi tú. No, y aparte, este estilo así, musicalmente pasan por un montón de géneros y por un montón de estilos y décadas, y está buenísimo. Y hace esta subida, glissando hacia arriba, pero con el efecto, es buenísimo. Amigo, te quiero, amigo. Tú eres mi amigo.
encanta. You are my fire, the one desire. Pero también podría ser una canción de Britney, tipo He's so lucky, she's a star, but she cry, cry, cry on the moon and not again. Puede ser una canción de cualquiera de esa época, literal. Bershka Music. Tiene todos los instrumentos, tiene todos los condimentos de... Tiene todos los condimentos de música de los 2000, 90, 2000. Es espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy buenos ellos.